¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica, un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García, les invito a permanecer aquí en el 91.5 FM. Hoy vamos a estar hablando acerca de este videojuego, King of Fighters, y les recordamos también la manera de estar en contacto con el programa, nuestra cuenta de Twitter, Fibra Óptica 915. Y presento con mucho gusto a Luis Hernández. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Hamlet Arias. Muy buenas tardes. Este videojuego de King of Fighters, pues seguramente tendrá sus consentidos, la base de fans de este juego. ¿Hace cuánto inició la franquicia? Bueno, el primer King of Fighters salió en 1994 como juego, bueno, con el nombre tal. Pero estrictamente hablando, el primer torneo de King of Fighters en videojuegos fue el Fatal Fury 1 en 1991. Sí, de hecho King of Fighters es una mezcla de los juegos que tenía en ese tiempo SNK en Arcadias, que era Fatal Fury y Art of Fighting. Ikari Warriors y Psycho Soldiers. Psycho Soldiers. Era una mezcla de estos jugadores, de estos personajes, que decidieron hacer un mashup como los que ahora conocemos, como el Smash Bros. O el PlayStation All Stars, o los ahora SNK contra Capcom. En ese tiempo, ese fue el gran juego que venía a competirle a dos franquicias que tenían dominado en ese momento la industria del el género de los juegos de pelea, el nicho de los juegos de peleas, que eran Mortal Kombat y Street Fighter 2. De hecho, bueno, Fatal Fury 1 estuvo diseñado por el diseñador del primer Street Fighter. En aquel momento, bueno, se concentraban más en cuestiones como la historia y el timing, y Street Fighter 2 se fue más a los combos. Después hubo otro torneo King of Fighters que fue el cubierto en Fatal Fury 2. Y después fue cuando decidieron precisamente SNK hacer un Dream Match con sus franquicias más populares. Por lo menos en Japón, porque pues aquí en América Psycho Soldiers o Ikari Warriors pues no hacían mucho ruido en esa época, pero fueron llevados a... Sí, en América de hecho ni siquiera Fatal Fury o Art of Fighting eran tan famosos, hablando de Estados Unidos. En México sí fueron muy populares, pero el juego no era... Los personajes no eran tan conocidos en el país del norte como lo conocemos. Art of Fighting, King of Fighters vino a hacer una revolución en este género, sobre todo en países latinoamericanos, fuera de Europa o Japón. En Latinoamérica fue un bombazo. Y bueno, también tiene un formato muy revolucionario que fue el formato de 3 contra 3. Desde el 94 fue que lo instauraron. Y pues ahí ya tú ibas eligiendo. Por ejemplo, lo malo del primer King of Fighters es que tienes que usar la tercia forzosamente completa del personaje que quisieras. No podías hacer libre elección de tus personajes. Entonces, pues, esto no le agradó a mucha gente, pero pues conforme pasaron los años fueron haciéndose otros cambios. Pero era el primer juego. Yo creo que sí era entendible. La gente no lloraba tanto antes porque no había redes sociales donde llorar. Baños de escuela. Donde llorabas era ni siquiera foros de internet, porque pues el internet no estaba tan abierto al público. Eran baños de escuela, los baños del centro comercial más cercano a tu domicilio, las farmacias, era donde la gente se quejaba, yo quiero escoger a yo quiero escoger al otro, mejor me voy a jugar Street Fighter. Bueno, y conforme fue pasando el tiempo, se fue metiendo ahora sí que en el mercado, sobre todo aquí en México, pues cuántos hogares se quedaron sin tortillas, ¿verdad? Por jugar por King of Fighters. ¿Cuánta gente tuvo que comer pan o saladitas para...? Sí, aparte, los gráficos eran algo que llama mucho la atención. Si recuerdan, los que nos estén escuchando, recuerdan aquellas épocas, en la primera mitad de los 90s, Art of Fighting y Fatal Fury se destacaban mucho por esos juegos que hacían con el escenario. Fatal Fury podías irte hasta Fatal Fury podías irte de hacia atrás hacia adelante del escenario. Es decir, no tenemos nada más en un eje de X o Y, sino había el eje de la Z. Exacto, como si tuviera esa perspectiva, ¿no? Ese fondo. Así como si tuviera un fondo, como si en verdad fuera un fondo. Como en ese tiempo apenas estaban saliendo los juegos poligonales en 3D. El Virtua Fighter, Tekken, los primeros Tekken, que eran como cartones de leche con cara jugando. Y esos eran ambientes en 3D, pero estos eran ambientes en 2D que tenían profundidad, y eso era nuevo, eso era totalmente nuevo. Y los personajes aparte estaban diseñados como si fueran un anime, pero más estilizados, a diferencia de Street Fighter, que no eran tan estilizados, eran un poco incluso toscos. Muy toscos. Art of Fighting estaban estilizados, veías a Mai Shiranui, veías a los hermanos Bogart, a Andy y Terry Bogart.
A Joe, a Kyo Kusanagi, bueno, no. Ya hablando de King of Fighters. No, de los juegos de Fatal Fury. De Art of Fighting veías a Ryo y a Robert, veías a King. Aparte, bueno, en esa época estaba como la tendencia un poco pervertida de que si si eliminabas o si vencías a una de las mujeres peleadoras con un especial, le rompías la ropa. Y se le veía el brasier. No puede ser. O sea, para ese tiempo yo creo que... No. Para ese tiempo para niños de 13 años, que eran los que más jugábamos. Hasta con un catálogo. Sí, pues era así como, le doy el combo, la venzo y me voy al baño, pues, básicamente. Claro, y si alcanzo a llegar. Y si alcanzo a llegar, porque pues estoy muy urgido ya. O sea, eran adolescentes, era una cosa muy adolescente, porque pues sí se le rasgaba la camisa y había una King, por ejemplo, en King of Fighters. En Art of Fighting estaba supuestamente disfrazada de hombre. Pero pues, y de hecho, dentro de la historia, cuando le rompen la camisa y se le ve el brasier, es cuando descubren que es mujer. Y es que es lo que más me gusta de SNK, la historia. La historia está muy bien desarrollada desde ese entonces. Sí, a diferencia de Street Fighter, que su historia era muy simple. Era básicamente un torneo donde tú peleas, bueno, ponemos al principio, después ya le empezaron a meter más cosas. Un torneo donde peleas por ser el mejor y te encuentras a... Mejor que nadie más. Mejor que nadie más, y cachar los Pokémones. Te encuentras al final al jefe y después descubres que es de una organización llamada Shadaloo, pero no estaba... La historia estaba muy inconexa, estaba muy así como... Vamos a meter la historia nada más para que haya videitos, pero no tenía una relación real con lo que hacías en el juego. Y en King of Fighters sí. En King of Fighters tenía un arco de historia que se fue desarrollando conforme salieron más iteraciones del juego. Bueno, después de la primera versión, salió la versión 95. La segunda. Vaya. Salió la del 95, la cual aquí ya podías escoger tus personajes individualmente. No tenías que forzosamente tomar una tercia. Y bueno, ya empezaron ahí los primeros personajes secretos dentro del juego. ¿Cuáles eran? Que era, bueno, poder jugar con Rugal y con Saisio. Que Rugal, Rugal tiene su legión de seguidores. Porque era un personaje... Maricas. Era un personaje que tenía una historia muy... chistosa. Pues era un jefe criminal que coleccionaba peleadores, los volvía estatuas. Sí, tal cual. Entonces, y aparte... sus manerismos, lo que hacía en pantalla, cómo se burlaba de los demás personajes, pues muchos le siguieron la corriente y era como, vamos a usar a Rugal porque Rugal es nuestro dios casi. Uh-huh. Bueno, y también porque pues, eran tramposos, ¿no? Porque sí, pues, sobre todo en el 95, Omega Rugal era imposible, era muy difícil de derrotar cuando alguien lo sacaba. Sí, de hecho, si alguien traía a Rugal, sabías que te iba a agarrar una esquina y no te iba a soltar. Y aparte esa fue la primera aparición de un ídolo de las chavas como es Yori. Yori Yagami. Tiene su mercado, Kyo no tanto, ese es más entre hombres, saludos Alejandro. Pero Yori sí tiene su mercado entre las mujeres. Sí, King of Fighters, ya en esta etapa desarrolló a los dos personajes que serían como una especie de Ryu y Ken. Pues tal cual el sol y la luna. El sol y la luna, que sí se representan. De hecho, la entrada del juego se ven ellos dos jugando como una carta que va dando vueltas y se ve el sol y la luna, el sol totalmente lleno de fuego y la luna que es la que trae en el traje de Yori. Y se agarraron ellos dos y tenían su legión de seguidores que, como dice muy bien Luis, el primero era amado por los hombres, sí, porque era así como un modelo a seguir. El tipo galán, que era muy fresco, era muy cool, era pues básicamente el ídolo de... El galán de la prepa. El galán de la prepa. Y Yori era un tipo loco. Era un drogadicto, básicamente, pero de eso hablamos de rato. De eso hablamos ahora. Vamos a la pausa y seguimos en este especial de King of Fighters. Les recordamos en nuestra cuenta de Twitter, Fibra Óptica 915. Regresamos. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica en este especial de King of Fighters. Ustedes han estado sugiriendo también algunos temas y si tienen alguno en particular que quieren que se comente aquí por estos expertos, entonces lo pueden mandar a nuestra cuenta de Twitter que es Fibra Óptica 915. Ya estarán preparando pues todo lo necesario para estar hablando del tema. En este caso pues seguimos con King of Fighters. Vino entonces la versión 96. Vino el 96 y bueno, aquí ya se le empieza a dar forma a la primera gran saga de las tres que componen hasta ahorita King of Fighters, que es la saga de Orochi. Aquí es como vimos otra vez, el desarrollo de personajes y el desarrollo de historia sigue siendo el mayor
pues la mayor cualidad de esta saga de juegos. Aquí pues no hubo gran cambio, hubo algunos personajes nuevos, hubo algunos cambios en los equipos y uno de los primeros jefes finales que son recordados y para muchos es el mejor jefe final que ha habido, que es Goenitz, que es el que controlaba el viento. A ver, los anteriores también, o sea, todos salieron para arcade. O sea, todos para arcade. Sí, empezaron a salir en consolas a partir del 99. Del 97. 97, pero era ya... 96 ya estaba en PlayStation. En el 1. Y en el 94 y 95 no habían salido más que para Neo Salieron Geo. Remasterizaciones de ellos para las consolas. Salieron para Neo Geo, pero pues aquí en México el Neo Geo pues no se vendió gran cosa porque era carísimo. Sí, pero lo metían también en maquinitas, ¿no? Ah, sí. Sí, de hecho, muchas de las maquinitas que vimos aquí eran Neo Geos metidos en máquina porque eran más baratas que traer la máquina completa. Sí. Porque las máquinas completas de King of Fighters eran muy grandes, eran caras, y pues no había muchas. Algunas diversiones muy en Guadalajara, por ejemplo, tenían, pero las maquinitas de farmacia generalmente eran tarjetas sacadas de un Neo Geo metidas a una máquina. A una máquina. Exacto. Bueno, entonces era la versión 96 la que estaban hablando. Sí, en el 96, bueno, aquí como digo, se empezó a dar forma a la saga de Orochi y bueno, se introdujo a Chizuru Kagura, que fue la que completó la tercia de los héroes para enfrentar a Orochi, y después se viene uno de los grandes cambios que fue 1997. En 1997 fue el clímax de la saga de Orochi y aquí se introducen dos modos para hacer el especial. Tenías el modo estilo Goku en el cual cargabas la barra. Y tenías un modo, no recuerdo el nombre, pero formabas cristales de poder que en su momento tú los usabas y podías usar el especial cuando tú quisieras. Fue el primer gran cambio dentro del sistema de juego en King of Fighters. Y fue cuando ya los jugadores empezaban a desarrollarse mucho. Ya veías a los que jugaban King of Fighters desde el 94 que traían, básicamente no podías pelear con ellos porque... pues te agarraban en una esquina, te agarraban y no te soltaban. Y con los combos que se habían desarrollado, porque parte del sistema de combos se agilizó muchísimo comparado con las versiones anteriores. Si alguien te agarraba un combo y lograba conectarlo con otro y luego meter un especial o meter los especiales en cristal, era casi imposible poder ganarles un round. Tenías que basar una estrategia en tus tres jugadores, en meter uno muy resistente al principio para poder bajarle la mayor cantidad de energía que pudieras al personaje y tratar de vencerlo con los demás, dejar al poderoso en cuanto a ataques al final. Y fue la primera aparición de un personaje mítico aquí en México, el Yori Loco. El Yori Loco. El Yori Loco, como se le llama. Ya, bueno, en su momento básicamente está poseído por el espíritu de Orochi, por decirlo de una forma. No es que esté loco, es que está poseído. Y después hubo un Kyo Loco también. Un Kyo Loco, una Leona Loca. Una Leona Loca. Y los tres del New Face Team del 97 que estaban locos y eran los heraldos de Orochi. Después se vino el 98, pero el 98 fue una especie de stand-by porque era básicamente el 97 pero con tres personajes extras que era el equipo de deportes y hasta ahí. O sea, realmente no hubo ningún cambio en el 98. Y sin embargo el 98 creo que es el más recordado porque era el que estaba en todos lados. El 98 lo pusieron ya en esa época King of Fighters, Street Fighter ya estaba en decadencia, ya era todavía no salía Street Fighter 3, seguía siendo Street Fighter 2. Super Ultra Mega Turbo. Super Ultra, sí, los de todos ya Street Fighter estaba ya yéndose para abajo. Y el rey de los juegos de pelea era King of Fighters. King of Fighters junto con Killer Instinct, que en esa época ya estaba el 2. Eran los que más llenaban las maquinitas y algunos otros juegos de SNK como Samurai Shodown. Juegos de SNK, básicamente. Pero King of Fighters era el rey. Y el 98 estaba en todos los centros de maquinitas, en todas las farmacias. Ese era el que tenían porque ya era la etapa en la que King of Fighters estaba en boga. Exactamente. Bueno, ya después llegó el 99, que trajo otro de los grandes cambios en el sistema de peleas, que fue el Striker. ¿Qué es esto? Ahora ya no van a ser batallas de 3 contra 3. Son batallas de 4 contra 4, pero solamente 3 pelean y uno, digamos que interviene, o sea, hace un ataque o hace algo y se va. Esto, bueno, trajo una posibilidad infinita de combos. De hecho, yo conozco una persona que podía hacer un combo infinito con Joe Higashi de Striker y no lo bajaba y no lo quitaba y no lo quitaba. Entonces bueno, se podían hacer combos muy puercos. Y fue el primer juego donde el protagonista no era Kyo. Combo muy puerco significa Yori. Combos muy poderosos. Combos muy poderosos, combos muy arrinconadores, pues. Sí, combos que hacían que el niño de farmacia clásico llorara. Uh-huh. Chacaleros. Chacalero. Sí, muy, muy, muy chacalero. Y eran
Sí, ahorita un comentario del Yori Loco, ahorita me acordé. Cuando salió Yori Loco y empezaron aquí las convenciones en Guadalajara. Sí, ya sabemos, puristas, no se llama Yori Loco, pero así lo vamos a llamar. Gracias. Sí, no sé, pero no se llama Yori Loco, pero todo el mundo lo conoce como Yori Loco. Era como el Abu Ghett de Street Fighter, o sea, no lo conocías como los el que otro. le decían el Capitán Bison, O el Mayor Bison. El Yori de Orochi, cosas así. Pero empezaron a pulular Yoris en los torneos de cosplay como no tienen una idea. Todo mundo era Yori. Salía Yori y todo el mundo se reía como Yori. La risa de Yori era como una imitación de lo que hacía Kyo Kusanagi. No, era como lo que hacía Javier Solís en Payaso. Y Javier Solís en Payaso, pero básicamente era Kyo se agarraba el cabello como el galán de la prepa, y apagaba el fuego. Yori Yagami se ponía loco, se agarraba el cabello y reía a risa abierta, con una pose muy, ¿cómo se dice? Muy histriónica. Muy histriónica. En todos lados, en todas las convenciones había. Se subía el tipo a la tarima, se subía y lo único que hacía era algunos movimientos que según ellos parecían de karate o algo así. Y después, ja. Pero era una cosa, eran unos clones así increíbles. Más bien eran Yoritl. Eran muchos Yoritl. Porque aparte se pegaban el cabello con gel muy extraño porque tenía que ser lacio el cabello. Yori traía lacio el cabello. Entonces era muy chistoso ver gente que... El copete emo, de hecho fue precursor del copete emo. ¿Sabías que tenían el cabello todo, pues, esponjado? Y se lo alaciaban así a fuerza con vaselina para poder ser Yori. Entonces cuando querían hacer esa risa que agarras el cabello y levantárselo, pues era básicamente levantar una plasta de gel o de vaselina o de grasa. Yo recuerdo en un Comitlán 2000 un Kyo que sí se encendió la mano y luego ya no se la podía apagar. Y fue la última vez que... Fue la última vez que se vio ese Kyo. Oigan, pues interesantes las historias relacionadas también con esta saga, con estos personajes. Seguramente a muchos amigos del auditorio ya les está viniendo los recuerdos, ¿no? De todo lo que vivieron quizás o conociendo también a los personajes, les traiga a la mente a los juegos. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando en este especial de King of Fighters? Estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica en este especial de videojuegos. Nos han estado solicitando tener más programas de videojuegos. Bueno, pues atendiendo a eso, ya cada 15 días nuestros amigos vienen aquí precisamente a hablar de los temas. En esta ocasión es un especial de King of Fighters, por si nos acaban de sintonizar. Y bueno, pues además de los juegos, también han pasado a otros medios, ¿no? En el caso de películas, o estaba viendo por ahí también algunas novelas algunos otros libros o algo relacionado con el tema de King of Fighters. Bueno, sí, King of Fighters aparte, tuvo algo que en Japón se le llama el drama CD, que son como una especie de pequeñas radionovelas narradas con los personajes, muchas veces por las voces mismas del videojuego, donde hacen una especie de historia o van narrando la historia del videojuego en sí, o hacen así de Kyo va de compras con su novia, etc. Y dan algunos datos que ya se vuelven oficiales sobre algunos personajes que no están dentro del juego. Sí, si los quieren buscar, aprendan japonés. O si no, están en YouTube con subtítulos. Porque sí, pues, están totalmente en japonés, porque no salieron de allá. Lo que vimos, lo que nos llegó acá eran eran copias del japonés o eran los japoneses importados. Y era muy chistoso ver gente, muchos se metieron a estudiar, incluyeme. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos a estudiar japonés en esa época por cosas como esta, porque nos empezaron a llegar muchas piezas de este tipo en japonés, anime, manga y los CD drama que básicamente si no sabías una sola palabra japonés no ibas a entender nada. Entonces, fue una muy buena forma de impulsar el estudio del idioma en esa época. De hecho, en esos años, a finales de los 90, principios de 2000, fue cuando empezaron a salir muchísimas escuelas de japonés, tanto oficiales como patito. Y ahí había muchos yoris también. Sí. Por todos lados. Harto Yori kawaii. Sí. También, les salió una película no hace mucho de live action de King of Fighters. Primero hablar de las películas buenas. Bueno, la película de animación. ¿Hubo buenas entonces? Lo que pasa es que Street Fighter y King of Fighters tienen algo en común. Cuando hacen películas live action apestan horrible. Y cuando hacen películas en animación son muy buenísimas porque se basan directamente en las historias del videojuego.
Y pueden hacer lo que no se puede hacer en una live action. Pues en ese tiempo, bueno, las películas de videojuegos generalmente no les dan mucho presupuesto y en esa época menos. Entonces, tratar de emular un poder con efectos especiales, con el bajo presupuesto, un presupuesto menor que sci-fi en esta época, pues era muy complicado y se veía horrible. Pero la animación, pues básicamente era animar eso. Entonces se veía muy bien. Era un anime muy bien hecho. Era bastante bien hecho. Y bueno, no solamente hubo de King of Fighters, hubo de Fatal Fury, hubo 2 de Fatal Fury. Y bueno, en este caso, pues ya podemos ahora sí hablar de lo horrible o vamos a seguir hablando del anime. Bueno, es que salió una película hace no tan poco, porque ya fue en la década pasada, de Fatal Fury. No recuerdo ni King of Fighters. De King of Fighters. No recuerdo ni cómo se llama, pero... De King of Fighters. No, ni cómo se llama el director. Pero es una de las peores cosas que pueden ver en la historia del cine. No dirigida por Uwe Boll. No dirigida por Uwe Boll. Es increíblemente mala. No nada más es mala en cuanto a actuaciones, sino en cuanto a la caracterización de los personajes. Rugal, por ejemplo, que es el favorito de muchos, que muchos odian y muchos aman. Maricas. Rugal tiene como características que es un tipo muy alto. Es un tipo muy alto y atlético. Y es rubio y alemán. Y rubio y alemán. O sea, es una cosa como un macho alfa, podríamos decirlo. Y pusieron a un actor que es más o menos como de mi tamaño, que más o menos mide 1.70 el tipo, yo mido menos, pero en ese momento se ve como de mi tamaño. Es como la mitad de Rugal. Era gringo, y está pésimamente caracterizado. Es que cualquier cosa que digamos de la película, los invitamos a que la busquen porque también por esa época también salió la película de Dead or Alive y era una competencia de ver cuál era más mala, nomás una tenía bikinis. Voy por Dead or Alive. Exactamente. 1000 veces. Sí, de hecho, incluso los personajes femeninos que acompañan a Rugal, que eran Mai y... Mai Churi Vice. Mai Churi Vice. Una era como japonesa gringa. Como Vice. Como Vice, pero... O sea, eran como palos, ahorita hay la queja mucho con Batman, Superman, con Batman, con las películas de DC, porque la Mujer Maravilla, Wonder Woman, es muy delgada, pero en realidad es muy atlética. Esas no eran ni atléticas, eran como tus compañeras feas de la prepa, que ni siquiera saben actuar, y las pusieron junto a Rugal, y aparte se veían más altas que Rugal. Pero bueno, ¿y cuál era entonces la idea de hacer el casting? O sea, ¿con qué criterios tuvieron escoger los personajes? Dinero. Sí, de hecho lo hicieron por sacarla. Era una película que muchos de los fans pedían. ¿Y estaba todavía la efervescencia del juego? Estaba... ¿Sí? Se recordaba mucho el juego. Sí, estaba en un stand-by en esa época, King of Fighters. Ok. Lo sacaron tarde, porque no tenían presupuesto, no les habían aceptado el guión hasta que se juntaron el dinero. No había Kickstarter en ese tiempo, entonces no lo hicieron por Kickstarter, fue dinero de patrocinios. Ni siquiera es patrocinada por... Bueno, SNK la patrocinó un poquito, o sea, dio dinero, porque en ese tiempo SNK pues ya casi no existía. Estaba con Playmore y estaba en ruinas. Entonces no había quien supervisara de forma correcta la película. No había interés de la industria, es decir, se la dejaron a un director, no me acuerdo cómo se llama el director, pero se le dejaron a un director menor para darla. Cualquiera de películas. Consiguieron actores que casi todos eran de televisión, o sea, no eran... Y de televisión, de esa televisión local de los estados de Estados Unidos, ni siquiera en televisión nacional. Así fue en la película. Fue un desastre desde su confección. Fue un desastre desde la preproducción. Los diálogos eran malos. Los efectos especiales eran fatales. Eran peores que Street Fighter. Es una película que es peor que Street Fighter, la película que hizo Van Damme. Y ya es mucho decir. Sí, claro. Sí. Porque por lo menos Street Fighter tenía a Jean-Claude Van Damme. Y a Raúl Julia. Y a Raúl Julia, pobrecito, se murió por hacer esa película. Pero esta no tenía nadie. No hay ni uno que digas, un actor conocido que va a sacar dinero nomás por sacarla. Fue un fracaso comercial, no juntó ni el 10% de lo que costó. Y es que costó muy poquito. Creo que estaba en Netflix no hace mucho. Estuvo en Netflix. Pero la quitaron también por mala. Aquí en México no salió en cine. En Estados Unidos duró una semana en cine. Y después la mandaron a video y fracasó. O sea, fue un desastre. En ese tiempo entonces no llegó a México, o sea, no ni siquiera a las salas en Yo vi cartelera. pósters colgados en algunos cines, pero nunca llegó la película. Sí, porque de repente te presentaban trailers, ¿no? De lo que venía y ni eso. Ni eso llegó. Ni trailers hubo, solamente pósters en algunos cines. Y hasta ahí. Sí, y en cuanto a cosas que también salieron alrededor, ya para dejar de hablar de la película, porque sí es una cosa muy fea. Si quieren, busquen el tráiler, está en YouTube. Vamos a lavarnos los dientes, ¿no? Sí, y también está la película entera en YouTube.
porque pues a nadie le importa. Puede estar ahí y la gente lo puede ver y no lo van a sacar porque a SNK no le importa. En esa época, a principios de los 2000 salieron también máquinas de pachinko. Aquí lo vamos el otro día en un programa sobre los pachinkos de Konami. Salieron 3 juegos de pachinko para King of Fighters. Y lo chistoso es que estaban basados en la historia. Estaban basados en la saga de Orochi, en la saga de Nist, que fue la tercera saga la segunda saga de la King of tercera Fighters. fue Tomorrow People. Y Tomorrow People. O sea, pero fueron máquinas que en Japón, porque el pachinko es muy exitoso en Japón, fueron muy exitosas. La gente iba mucho porque eran los videos que narraban la historia. Y así se hizo más conocido todavía y más popular el juego. Y ahí sale un personaje que, bueno, ya más tarde hablaremos de él, pero se convirtió en peleador oficial para el 14. Pero bueno, nos quedamos en el 2000. En el 2000, pues, el sistema de peleas pues no avanzó gran cosa. También hubo Striker. Y ahí, bueno, empezó la saga de Nest el año anterior. En el 2001 continuó la saga de Nest. Ahí fue donde oficialmente termina. Y fue donde terminó SNK. Y llegó, fue donde terminó SNK, fue donde tronó. Y llegó el 2002. Que el 2002 es como el del 98. O sea, era una recopilación de varios personajes con Rugal de jefe. Y ese es el que los niños ratas adoran. Los niños ratas, sí. El del 2002. Vámonos a una pausa y seguimos hablando en este especial de King of Fighters. Les recordamos, nuestra cuenta de Twitter es Fibra Óptica 915. Entramos al último segmento del programa y seguimos en este especial de King of Fighters. También les recordamos que ustedes pueden sugerir algunos temas, sobre todo para especiales que saldrían los viernes. Nos pueden estar enviando sus sugerencias a través de nuestra cuenta de Twitter, que es Fibra Óptica 915, o también a el WhatsApp que ya conocen, que es el 3318 80 76 41. Y seguimos hablando del tema. Ya pues avanzaron, ¿no? las versiones. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos ahora en el 2003. Bueno, fue la última versión anual, por decirlo de una forma, donde empieza la nueva saga de la gente del mañana. Y sale un nuevo protagonista. Ya no es Kyo, ya no es Yori, ahora es Ash Crimson, que es una especie de... Pues es un personaje muy andrógino que lanza fuego verde. Uh-huh. Y bueno, después de él pues, vino pues un largo rato precisamente por los problemas que tiene SNK. Y después vino lo de SNK Playmore. Y después salió King of Fighters 11, que bueno, trajo algunos cambios. No fue gran cosa. Y sí, en esa época yo no era por SNK, yo hacía SNK Playmore. Que básicamente era Playmore, había comprado SNK unos años antes. Eso sí, en 2004 cambiaron el motor gráfico por la Atomic Wave. Uh-huh. Fue el gran cambio que hubo. Sí, Playmore había comprado SNK porque SNK se fue a la bancarrota. El Neo Geo fue un fracaso en ventas fuera de Japón. Eso y muchos otros malos manejos llevaron a SNK a declararse en bancarrota y a pues, venderse al mejor postor, que fue Playmore, una compañía china que bueno, compró SNK. Y esos juegos que siguieron ya salieron bajo esa marca. O sea, ellos no tenían ese feeling que tenían los primeros juegos de King of Fighters cuando SNK los producía. Era muy notorio, sobre todo en los gráficos. En la historia, obviamente, porque no continuaron la línea de historia que llevaba SNK. Sí siguieron con la gente del mañana. Pero no siguieron la línea tal cual estaba siguiendo SNK. Uh-huh. Y aparte, gráficamente se veía muy distinto a lo que ya habíamos jugado. Del 11 y 12 no tanto, pero en el 13. El 13 sí es... Digo, que me perdonen los fans y todo, pero el arte del 13 es horrible en todos los aspectos. Tanto en la animación como en los fijos, los finales, ¿no? Estaba muy feo. Incluso lo llegaron a regalar en la PlayStation Plus y se me hacía muy caro, así ya regalado. ¿En serio? Sí. Es que tenías que descargarlo y te gastaba datos. También aclaremos que ya para entonces ya no habían Arcadias. El último que salió en Arcadias o maquinitas fue en el 2012. Uh-huh. El 12, perdón. Pero ahora ya este último está muy feo. Y ahora, pues, ¿qué sigue para SNK? Ya se terminó la saga de la gente del mañana. Ahora viene, creo que la de los dioses dragones. Sí, de hecho viene otra vez. SNK SNK resurgió de las cenizas un poquito. SNK ya trae el manejo del juego para este nuevo juego que se llama King of Fighters 14 y lo va a distribuir Atlus en Estados Unidos. En Japón lo distribuye SNK directamente y ahora en Estados Unidos lo va a distribuir Atlus y Deep Silver lo va a distribuir en Europa.
Pero ya es de la mano de SNK y se siente un poquito más en el juego. Ya está el demo, lo pueden descargar en PlayStation y en Xbox. Ya está el demo de este juego. Trae el juego en total va a tener 50 jugadores cuando salga. Va a salir a finales de agosto. 14 de agosto. A mediados de agosto, ¿no? 28. 14 de agosto. Bueno, va a salir el 14 de agosto. Está ahorita, si lo pueden comprar, están $59. Va a traer 50 jugadores, va a traer el modo historia, va a traer lo que no traía Street Fighter todo completo. Entonces ya va a estar la tienda, ya va a estar los 50 jugadores el completos. modo historia. Va a estar el modo historia, que el modo historia el villano va a ser un gigante llamado Antonov. Que la historia todavía no me la sé bien del 14, pero... Bueno, no le han dicho gran cosa, pero al parecer va a ser la saga de los dioses dragones, algo que tiene que ver más con los Psycho Soldiers. Es hasta ahorita lo que se ha dicho, pero no, hasta que no salga el juego bien, no podemos saber. Y el demo, por supuesto, pues como es un demo, trae poquitos jugadores. Trae 6 jugadores nada más con los que puedes participar y en un total de 5 escenarios. Que de hecho no hablamos de uno de los personajes más icónicos para México, que fue Ramón. Y Tizoc. Y Tizoc. Tizoc fue después. Bueno, es que Tizoc viene de Garou, marca de los lobos, sí, Mark of the Wolves. Pero bueno, sí, Ramón, el rubio tuerto. Que era un luchador. Que era luchador. Que fue un personaje mexicano. Pero bueno, México ya tiene presencia. Acuérdate que el equipo de Art of Fighting peleaba en México en el Pau Café Ciudad de México. Era su presencia, el escenario, pero no eran mexicanos. Bueno, no. Que bueno, Ramón tampoco parece mexicano, pues, pero... ¿Es de los altos? Es de los altos, según esto, pero... Es de Tepa, a lo mejor, tenía cosas muy extrañas que se nota mucho que no lo hizo un mexicano el juego, pero se supone que es mexicano. Y Ángel también es mexicana. Ángel, la del pelo blanco y que pelea en tanga, es mexicana y se llama Ángel por una apuesta, en realidad. Se llamaba Ángel Hernández, Ángel Fuentes, algo así, por un programador. Y pues por ahí SNK perdió una apuesta. Y entonces Ángel, ese personaje al que ustedes le dedican pensamientos, es mexicano. Es mexicana y se llama por un hombre, así. Bueno, y en el demo del 14 que ya está disponible, los jugadores que están disponibles son Kyo, Kyo Kusanagi, Mai Shiranui y Yori Yagami, que son los 3 que ya son clásicos del juego, son los 3 que vienen desde el primer King of Fighters. Y los nuevos, que son nuevos en la saga y nuevos personajes totalmente, son Sylvie Paula. Está basada en una idol. Está basada en una idol que se le nota muchísimo en sus movimientos. En su trajecito. Kawaii. Ella, sus poderes especiales los basa en la energía eléctrica y es bastante enfadosa cuando alguien la sabe manejar. Kawaii. Sí, es muy kawaii. Aparte, hace siempre sus soniditos. Está King of Dinosaurs, que básicamente es una mole con la que peleas. Es Tizoc con una máscara de dinosaurio. Sí, es un tanque. Es básicamente. ¿Ya lo jugaron ustedes? ¿Ya lo probaron? ¿Qué tal? Ya lo podemos jugar. Y bueno, para decir más, Shunei es como un Kyo Kusanagi joven, con capita. Con audífonos y que usa manitas. Exactamente. Es muy rápido. Vale la pena. Alejandro, que no está aquí con nosotros, ya lo jugó también. Gráficamente es muy diferente a lo que conocemos de King of Fighters. Los gráficos ya no son dibujados a mano, ya no son dibujos de cómic. Son digitales, son digitales renderadas en computadora. Y hubo quien se rasgó las vestiduras como Alejandro. Pero Street Fighter hizo lo mismo en el cambio del 3 al 4. Pero sí se ve muy diferente. Street Fighter sí se ve más como un dibujo, que este sí se ve muy estilo Dead or Alive y ese tipo de juegos. Pero en un escenario en 2D, no es en 3D. Pero en cuanto a jugabilidad es muy bueno, es muy divertido. Es muy rápido de jugar. Bueno, por lo menos con los 6 personajes que podemos probar. Tienen mucho la movilidad de los primeros juegos del 98, 97. Es rapidísimo. Meter los combos es muy sencillo. Cuando sabes hacerlo, obviamente. Es muy fluido el juego. Estos 3 nuevos personajes, salvo el King of Dinosaurs, que sí es una mole, es Tizoc, es muy lento para jugar, pero Nelson, que está muy y Nelson, que es otro jugador que no mencionamos, es un boxeador, está muy overpowered, está muy inflado, es muy poderoso. Es puro golpe, es básicamente un Bison bueno, no Bison, se llama... Es un Nash. Es un Nash, es puro golpe, no patea, no nada, es golpe, es un boxeador. Pero deberían nerfearlo un poquito, deberían bajarle un poquito porque sí te baja media barra con un combo bien conectado. Y bueno, el dinosaurio King of Dinosaur, que es un tanque básicamente, y es muy lento y es muy enfadoso de jugar, pero los otros 5 jugadores están muy bien. Descárguenlo. Bien, pues llegamos al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a nuestros expertos. Y les voy a pedir su cuenta de Twitter.
Diputable con B grande. Cerkenor con S y con K. Para que lo sigan y también directamente les hagan algún comentario o alguna sugerencia para los especiales. Recuerden, cada 15 días estamos hablando de un especial o un tema relacionado con los videojuegos. Llegamos al final de este programa. Gracias por su sintonía. Los esperamos en el próximo. Pásenla muy bien. Buenas tardes.